Hola Alfredo, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Ricardo? Buenas noches. Bueno, adelantabas que íbamos a hablar de esta situación, de este incidente de impago o de Mm, falta de pago de una deuda que Argentina tiene con el Club de París. así es. Efectivamente venció. Si uno se preguntaba antes si Argentina iba a cumplir con sus compromisos durante 2021, con este compromiso con el Club de París, que es del orden de los 2.400 millones de dólares aproximadamente, y un par de vencimientos que tiene con el Fondo Monetario, era claro que Argentina no iba a pagar. Cuando un funcionario dice no tenemos plata para pagar, en eso tenemos que estar todos de acuerdo. Ahora, la Ah, pregunta es, ¿qué va a hacer Argentina con esa situación? Es decir, venció aquel plazo, surge como un pequeño periodo de gracia que extiende la posibilidad de que Argentina, digamos, haga básicamente dos cosas. Una, que sea pagar, por ejemplo, o mm, solicitar, que es lo que Argentina ha solicitado, un poco más de plazo, ¿no? Pero me gustaría hacer una consideración en torno a esta palabrita default, que como tantas otras palabras que se usan en el argot de los economistas, no siempre es adecuadamente utilizada. ujú. Digamos, Argentina tiene una deuda con el Club de París y digamos que el Club de París no es un banco. No es que todo lo, como puede ser, supongamos, el Banco Europeo o como puede ser el Banco Mundial, donde, bueno, hay un conjunto de socios y hay un conjunto de ejecutivos que lo administran. No, en realidad este club es un club que discute acuerdos que son bilaterales entre los países. Por ejemplo, Argentina tiene la deuda con el Club de París, pero en realidad los principales acreedores dentro de los miembros del Club de París son básicamente Alemania y Japón, ¿no? Ujú. Entonces, ¿qué hizo Argentina? Bueno, ha hecho una gira, hizo una gira por Europa, el presidente habló con las autoridades de Portugal, de España, de Italia, de Francia, después tuvo una comunicación por internet con Angela Merkel de Alemania, que es uno de los acreedores más importantes, y digamos que recibió cierto estímulo y cierto apoyo, decir, bueno, vamos a tratar de resolverlo. Ahora, también en ese vamos a tratar de ayudarle a Argentina, está presente, decir, bueno, siempre y cuando Argentina tenga del Fondo Monetario Internacional digamos, alguna opinión favorable a que va a lograr resolver el problema de su endeudamiento externo, este crédito inmenso del orden de 45 mil millones de dólares, que si bien este año no tiene vencimientos tan importantes, a partir del año que viene eso es muy importante. Entonces, hecho esto, y a la espera seguramente va a haber más gestiones con el Club de París, y a la espera de alguna comunicación con el fondo, porque seguramente se está hablando con el fondo, digo, Argentina tiene por delante, digamos, primera opción, o negociar o no negociar y decir, bueno, no le pago al club, no le pago al Fondo Monetario Internacional, como algunos de los aliados del gobierno han sugerido, Así no es. le paguemos. Y entonces eso sí lo va a llevar irremediablemente dentro de un plazo a que los países lo califiquen de que está en default y eso va a traer consecuencias. El default va a significar el aislamiento del sistema financiero internacional, al menos de la parte más importante. Seguramente el Fondo Monetario digamos, a considerar esta situación de manera muy negativa. Va a conspirar también contra la deuda privada, inclusive contra la que se reestructuró, porque seguramente se van a desplomar el valor de los bonos de la deuda soberana. Y Argentina deberá recurrir a otros circuitos, digamos. Hay quienes dicen, bueno, a lo mejor le podemos pedir a China, pero lo concreto es que esa sería una alternativa, en mi opinión personal, no es eso lo que el gobierno quiere, porque eso nos llevaría a una situación sumamente compleja. Entonces queda la alternativa de negociar. En esto de negociar, de nuevo hay como dos opciones, ¿no? Voy haciendo como un pequeño cuadro sinóptico, digamos. Una opción Sí. es pagarle al Club de París 2.400 millones de dólares y seguir negociando con el Fondo Monetario. Seguramente eso va a significar este,
aceptar una misión prevista en el artículo 4 del Estatuto del Fondo, que mire un poco mejor las cuentas y mientras tanto decir, mire, le pagué al Club de París, etc. Yo diría que esa opción tiene la dificultad que afectaría las reservas de Argentina. Si bien el Banco Central ha comprado reservas en las últimas semanas, pero 2.400 millones lo pondrían de nuevo en una situación de muy bajo nivel de reserva. Entonces queda la otra, voy yendo a la que a mí me parece que más razonable que ocurra, que es no pagando al Club de París, pero digamos, negociando alguna prórroga, alguna negociación con el fondo. Y ahí de nuevo, y no quiero ser reiterativo, se van a abrir dos opciones. Una opción que va a ser negociar con, digamos así, con un guiño del Fondo Monetario. ¿Qué quiero decir con un guiño del Fondo Monetario? Fíjate vos, en febrero del año pasado, cuando Argentina estaba discutiendo con los tenedores privados de la deuda, en realidad el fondo sacó un comunicado que decía, bueno, como está, la deuda es insostenible. Nosotros vamos a acompañar a Argentina y creemos que el sector privado tiene que acompañar también el esfuerzo y vamos a tratar de que Argentina tenga un programa sustentable, etcétera, etcétera. Y ahí sentó las bases para la negociación finalmente exitosa de Guzmán con los tenedores de deuda externa. Entonces digo, una opción es que haya un guiño del fondo, que el fondo diga algo por estos días, antes de que se vence el plazo que existe con el Club de París. Entonces, eso va a permitir, bueno, acordar algo con el Club de París y negociar con el fondo, por ejemplo, un acuerdo de facilidades extendidas que libere un poco la presión que tiene Argentina en su sector externo. Por supuesto, la otra opción es si por alguna razón el fondo tuviese una, digamos, en lugar de ayudar, tuviese un comportamiento que no hubiese un guiño del fondo, que hubiese una crítica, etcétera. Bueno, ahí volvemos a la opción del default. Mira, yo creo que el gobierno no quiere caer en default. En realidad va a tratar de que el fondo haga alguna comunicación, no necesariamente tiene que ser esta semana o la que viene, estirar un poco los plazos del Club de París, y me parece que el gobierno está apostando a llevar la negociación para cerrar los acuerdos después de las elecciones. Y me parece que eso es así porque el acuerdo puede ser presentado para el discurso oficial como una suerte de, digamos, de camino distinto del que le sugiere su mirada ideológica. Muchos del gobierno creen que el fondo es el culpable y el representante de todos nuestros problemas, conjuntamente con sectores nacionales, con el gobierno anterior, etcétera. Y bueno, sería de alguna manera bajar una bandera, decir, sí, en realidad arregle con el fondo, viene la misión del artículo 4, voy a pagar de esta forma, etcétera, etcétera. Fíjate vos que en el tema del Club de París, una persona que ha estado un par de veces en el programa y que actualmente es presidente del Banco de la Nación Argentina, que forma parte del gobierno, que es Claudio Lozano, recordarás que Claudio nos regaló un libro, tanto a mí como a vos, nos regaló un libro sobre la deuda. Bueno, si uno lee con cuidado ese libro, dice que la deuda con el Club de París es una deuda ilegítima, contraída por la dictadura, que debe ser investigada, que no debería ser pagada y demás. Es más, cuando en 2014 el entonces ministro de Economía de la Argentina, Axel Kicillof, arregló con el Club de París, recuerdo que fue criticado, incluso porque decía, pero ¿cómo? Si debíamos una suma y después terminamos pagando muchísimo más. O sea que hay dentro del gobierno sectores que seguramente, digamos, eso no les resulta algo razonable. Ahora, no arreglar, y vuelvo a la alternativa esta del default, va a traer todo ese tipo de problemas. Además, le va a tener un costo para Argentina. Yo creo que ya esto lo hemos comentado, que la caída en default le pone una tasa de interés altísima, que se aplica retroactivamente, según otro artículo del contrato, y que está firmado por la Argentina, y que lo firmó Kicillof cuando reestructuró en 2014. De manera tal que ese es un tema complicado. No es que esto vaya a desesperar al gobierno para hacerlo la semana que viene. En realidad, por ejemplo, la provincia más grande de la Argentina, la que tiene la mayor cantidad de población, el mayor Producto Interno Bruto, la mayor producción en general del sector agrícola, del sector industrial,
que es la provincia de Buenos Aires, que hoy su gobernador es el economista Axel Kicillof, hace ya más de un año que tiene en default su deuda. Hace Así más es. de un año que viene prorrogando la propuesta de canje y ahora, antes de ayer, la prorrogó hasta el 18 de junio. Es Así es. la 18ª prórroga que hace. O sea, esto da cierta flexibilidad porque los acreedores saben que no pueden tirar demasiado porque no hay posibilidad de que le paguen. Entonces eso, que es una debilidad, puede en algún momento de la negociación transformarse también en una ventaja, como suelo decir yo. Si tengo una deuda relativamente pequeña con un crédito personal que me dé el banco, es probable que me Claro. llame alguien si no pago la cuota y me diga, mire, le vamos a ejecutar su garantía, lo vamos a embargar, qué sé yo. Ahora, si yo tengo una deuda inmensa, muchísimo más grande que mi patrimonio, no tengo patrimonio, lo más probable es que el gerente se preocupe junto conmigo para que yo tenga Claro. ingresos para poder pagarle. Bueno, algo parecido, salvando las distancias, tiene que ver con eso. Si cayéramos en default, y si caigamos o no caigamos en default, vamos a seguir teniendo esa situación con el riesgo país a un nivel elevado, con la posibilidad de que los títulos argentinos, con las acciones argentinas, digamos que Argentina deje de ser un mercado emergente y pase a ser considerado un mercado fronterizo por el índice, por ese índice, que tengamos el riesgo país navegando en 1500, digamos, eso no lo vamos a ver cambiar rápido. Ahora, el gobierno, yo creo, apuesta de en algún momento resolverlo y, y después ayudarse también con los 4.300 millones más o menos de dólares que el fondo le va a dar como derechos especiales de giro. Respiro. Y ahí me parece que Guzmán tiene otra propuesta, que es decirle al fondo, mire, autorice a que los países más desarrollados, que no lo necesitan para problemas de la pandemia, porque tienen, digamos, han comprado las vacunas, etcétera, etcétera, autorice usted a que lo redistribuyan con los países que tenemos más necesidades. Y Argentina, Claro. obviamente, es uno de esos países. Pero bueno, esa va a ser una discusión, digamos, una discusión interna dentro del fondo para ver si se habilita eso, si no se habilita. Eso es a agosto. Yo dije en una oportunidad, Ricardo, en una columna, que el gobierno debería haber tratado de resolver el problema del sector externo, así como cerró la deuda de la Sí. deuda de los tenedores privados, haber cerrado la deuda esta eh, más rápido. Porque eso Ah, despejaría incertidumbre, porque menor incertidumbre daría más tranquilidad y garantizaría además la recuperación económica de manera más clara. En el programa pasado ah, pusimos que la OCDE mostramos, dice que Argentina va a recuperar el ingreso per cápita de la prepandemia recién en el 2026. Entonces, 2026. bueno, el gobierno no logró eso, no lo consideró, tuvo muchas dificultades, la pandemia es un problema que sin lugar a dudas no estaba en la agenda de nadie hace 2 años, pero ya ahora me parece que es probable que tenga la tentación de ver, bueno, pidámosle 60 días más al Club de París, mientras tanto que el fondo haga un guiño y vamos a ir llegando al proceso electoral y después del proceso electoral rediscutamos a fondo las necesidades. Porque no es que el gobierno no quiera ajustar las cuentas públicas. Nosotros lo hemos mostrado en el programa anterior. En el primer cuatrimestre hubo un ajuste sobre la base de ingresos que crecieron más que la inflación y gastos que crecieron menos que la inflación. Y dentro de esos gastos, obviamente, sobre la espalda de los jubilados, de los empleos públicos y de algunos de los subsidios, recayó la caída en términos reales del gasto público que explica unas cuentas públicas que aparecen como más saludables. Así es. Voy a cerrar, voy a cerrar con esta opinión, Ricardo. Si esa es la estrategia del gobierno, me parece que va a tener cierto cuidado de poder llegar a las elecciones. Porque si eso no fuera así, si volviéramos a tener incidentes cambiarios, si se comenzara a notar que la cosa se descalabra, no solamente va a ser un problema para el gobierno en las elecciones, va a ser un problema para la Argentina y para su funcionamiento de su macroeconomía. Mi impresión personal, mi impresión personal es que existen riesgos de aquí a las elecciones y que el gobierno va a tener que operar con mucho cuidado para llegar hasta lo que es su horizonte hoy,
que son Claro, las elecciones intermedias. las elecciones. Así Alfredo, es. te mando un gran abrazo y nos vemos la semana que viene. Un abrazo grande, nos vemos el martes que viene.